Bueno, primero te hablaría que en el 2017 se hizo una reforma a la Constitución, al artículo 123 constitucional, el apartado A, que es la parte que regula la relación de los trabajadores en general, así le llamamos en la ley. Mucho que ver desde que el derecho laboral como tal es considerado como una relación asimétrica. Por eso yo te insisto en que la prevención desde la contratación venga muy armado todo para que no tengas ningún problema. El aguinaldo se debe de pagar antes del día 20 de diciembre y como mínimo son 15 días de salario. Llegas y fírmame hojas en blanco y con esas hojas en blanco yo como patrón digo, al día que lo quiera correr tengo hojas en blanco firmadas y con eso, valga la palabra, me lo friego o con eso no me va a demandar. Esta entrevista es patrocinada por ¿Qué tal, amigos de Media Palabra? Hoy traemos un tema bastante interesante porque no importa en qué trabajes, no importa si tú eres dueño o administrador de empresas, si estás en recursos humanos y con todas las cosas que también están viniendo en cambio de materia laboral, nos hemos dado al trabajo de buscar un experto que nos hable sobre el tema realmente laboral. Y esto ha estado cambiando en el tiempo y el experto nos dirá en 2019 una reforma. Yo por aquí ya tuve que investigar algo de información para poder también hacerle preguntas muy puntuales, pero es un tema muy interesante en el cual tú como empleado o tú como empleador tienes que estar con este conocimiento. Así que quédense y sobre todo hasta lo último porque traigo muchas preguntas interesantes para nuestro experto que es el doctor Jorge Mesa. Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias por venir y sobre todo por darnos conocimiento. Este programa tiene ese fin, que la gente aprenda, que la gente en el caso tuyo sepa cómo defenderse. Sobre todo yo creo que en la parte de empresas, creo que siempre nos sentimos, los que tenemos un changarrito o algo, nos sentimos como a un desnivel, ¿no? Como que uno dice siempre, oye, el gobierno siempre va a proteger al empleado. Y hay parte que sí, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver desde que el derecho laboral como tal es considerado como una relación asimétrica. Es decir, el trabajador siempre, para la ley, lo contempla por debajo del patrón, pues desde el momento que te ejerce una orden o estás dependiendo de un salario, pues la considera desigual. Entonces la función del Estado, de todas estas instituciones, pues es esa parte de equilibrar esas fuerzas. Y bueno, ahorita hablaremos de este nuevo sistema de justicia laboral que ya no es tan nuevo, porque pues ya empezó en el 2019, ya tiene algunos años y se han tenido muy buenos resultados de los que ya te platicaré. Pues empecemos por ese tema, ¿no? 2019, cambio de gobierno, pasa todo ese tema de las nuevas reformas en ese inter. Platícanos un poquito qué vino a mejorar o qué vino a empeorar en materia laboral esta nueva reforma. Bueno, primero te hablaría que en el 2017 se hizo una reforma a la Constitución, al artículo 123 constitucional, el apartado A, que es la parte que regula la relación de los trabajadores en general, así le llamamos en la ley. Y ahí te dice de cómo va a estar el escenario en un futuro pasado, de cómo se van a establecer los mecanismos de la conciliación y establece también que la Constitución es un acceso un derecho humano de acceso a la justicia. Entonces, ahí se dice cómo se van integrando los centros de conciliación, cómo van a operar, cómo va a ser este sistema. Y entonces, en el 1 de mayo del 2019 es cuando se publica el decreto de reformas y adiciones de la Ley Federal del Trabajo. Y es donde ya entra toda esta parte de este nuevo modelo de justicia laboral en México. Entonces, este nuevo modelo, que su pilar principal es la conciliación y la inmediación, el juicio oral, es decir, hacerlo también más expedito, que todo sea pensado en una solución pacífica con los medios alternos, que eso es la ventaja de los medios alternos, que no le damos ese derecho a un tercero, que sería un juez, a que te diga quién tiene la razón o no, sino que las partes
podamos llegar de mutuo acuerdo a una conciliación, a una resolución pacífica del detalle. Y eso está súper interesante, ¿no? Porque yo recuerdo todavía en empresas de familiares que los pleitos o las demandas laborales se iban a años, Jorge. Entonces, tú decías, oye, y aparte otro tema, ¿no? Los famosos sueldos caídos, que entonces si te ibas tú a un pleito de 3 o 4 años, pues obviamente también era un truco entre el abogado defensor, que los empezaban a hacer mucho más largos. Creo que eso también hubo un cambio, ¿no? Es que te insisto en que es un nuevo modelo, y el nuevo modelo va en contra de que sean muy largos, muy tediosos, que al final de cuentas nadie gana, ni el trabajador ni el empleado, y se pasan, como bien dices tú, muchos años en el que se están llevando a cabo los salarios caídos. En esta reforma, una de las cosas que cambia es que los salarios caídos ya solamente pueden ser por un año, a lo mucho. Lo cual hace que también todo el mecanismo y todo el modelo funcione, intentar tener esa resolución en un año, ¿no? Así es. Lo que pasa es que hoy la conciliación, los medios alternos de solución de controversias ya deben de preverse en todas las leyes, en todas las materias. Pero en materia laboral deja de ser optativa. En materia laboral es obligatoria. Okay. ¿Por qué? Porque para que a ti te demande un trabajador, tuvo que haber agotado la instancia de la conciliación. Es decir, en un centro de conciliación local del Estado o en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. A ver, tradúcenos eso. O sea, hay centros, sí, claro. Me queda clarito y vamos entendiendo porque tú dominas el tema, nosotros no. El primer paso hoy en día ante una salida de algún empleado, ya sea por despido injustificado, y ahorita hablaremos también de eso, o porque para sus intereses ya no le conviene estar en la empresa, es llegar a esta Junta de Conciliación. ¿Hay estatales, son locales, son federales? Platícanos un poquito. Mira, la diferencia entre una y otra es el tipo de materia a la que se dedican. Si son empleados que trabajan para una empresa, que están en una zona federal, o que la materia es federal, por decirte, la fabricación de autopartes, la electricidad, la metalúrgica, medicina, por decirte algunas, porque sí son muchas, son materia federal, esas las tiene la federación, digamos que controladas. En cambio, trabajadores que le llamamos trabajadores generales de cualquier abarrote, cualquier empresa que trabaja en farmacia, seguridad privada, o los trabajadores de casa o de algún otro tipo de empresas que no tengan que ver con los giros federales, son considerados locales. Y entonces ellos van al Centro de Conciliación Laboral del Estado, y los que son de materia federal, pues como te explicaba al principio, esos van al Centro Federal. Es la única diferencia. El procedimiento como tal es el mismo ante ellos. Y entonces en ese lugar, independientemente sea estatal o federal, se presentan ambas partes. Empleador, empleado, ¿y hay algún conciliador o algo por parte de la... Sí, ese es el éxito. El éxito es que una vez que nos dan la cita, tenemos la cita, llegamos ahí y el conciliador va a defender indirectamente los derechos del trabajador, es decir, la parte que evitar te hablaba, el abuso, ¿no? Exacto, la parte que te hablaba de la desigualdad que ve la ley, ahí le equilibra, porque si el trabajador tiene ciertos derechos, no va a permitirte el conciliador que le ofrezcas menos de eso. Esa es la parte interesante. Entonces, y lo resuelves ese día. Lo resuelves si las partes así lo determinan. Claro, vamos a hablar de que realmente hubo un común acuerdo y dijeron, oye, esto es lo justo para mí, y yo estoy de acuerdo en esa justicia que al final se transforma en dinero, Jorge, porque no es otra cosa de decir, esto es lo que yo merezco en mi liquidación o en mi salida, ¿no? Claro. Si en ese momento se acuerdan ambas partes, el pleito se acaba ahí, ¿no? El pleito termina ahí. De hecho, es muy importante que se sepa que el 70% de los conflictos que llegan a los centros de conciliación ahí se resuelven. Solamente el 30% se va a tribunales laborales. Oye, entonces sí sirvió la reforma. Claro que sí sirvió. Lo que nos ha faltado, tanto a los abogados, algunos nos hace falta terminar de comprenderlo, pero al patrón y al trabajador es verdaderamente conocer este proceso, que la conciliación es maravillosa. ¿Por qué? Porque nos hace ahorrarnos litigios costosos, nos ahorra dinero, nos ahorra muchas cosas.
Y el término que tiene el centro de conciliación para esta etapa es máximo de 45 días. Ah, ok, o sea, no es que tampoco te vas a ir algo, nos vemos en 2 meses, ¿no? Para solucionar este tema, ¿no? De hecho, en tribunales laborales, los que ya se van a tribunales laborales, en teoría tienen hasta 6 meses para resolverlo. Entonces, se puede alargar cuando ya te vas a amparos y entonces ya estás esperando una resolución. Pero antes lo puedes solucionar. Lo puedes solucionar mucho antes y te insisto, es mucho más fácil, más económico. Y, por ejemplo, yo veo que podemos asesorar al patrón, a la empresa, para que la empresa sepa cómo son estos mecanismos, porque muchas veces están esperando ya tener la demanda para que el abogado entre. Y entonces, esta parte nos obliga a la parte de la prevención. Sí. Es decir, tenemos que tener contratos. Tenemos que tener todo un expediente de cada trabajador que te vaya dando fortaleza a tu empresa para que el día que un empleado decida irse por la causa que sea, no te afecte. No, al final de cuentas tú tienes las armas también para defenderte. No creo que al final empezamos por el final, ¿no? Siempre no empezamos bien. Oye, Jorge, ¿tú das este servicio? O sea, ¿tú asesoras a empresas en este rubro? Sí, claro, yo asesoro a estas empresas en estos rubros y lo principal que te encuentras es que muchas veces no tienen contrato. Que ellos piensan que el no tener contrato los va a liberar de una responsabilidad laboral. Y el no tener contrato es peor porque te determina como un contrato de facto indeterminado. Porque, ojo, hay tipos de contratos. Y, por ejemplo, nadie se preocupa por eso. Entonces, tú puedes contratar a un contador para tu empresa o a un administrador. Y tú dices, ¿cómo lo contrato? Pues lo deberías de contratar con un periodo de prueba, que dependiendo del cargo, puede ser de 30 días prorrogables a 180. Porque pudo haber sido un charlatán, ¿no? Que al final de cuentas te falseó información y que para eso voy a meter un gol. Tenemos una plataforma, un patrocinador, Jorge, que se llama Validación 360, que es una plataforma en la cual tú subes la INE y te dice qué títulos profesionales tienes, antecedentes laborales, antecedentes judiciales, y obviamente, pero no todas las empresas usan esos mecanismos. Entonces, te llega alguien que es un charlatán con un super currículum que tiene 20,000 títulos y pues tú obviamente tal vez hasta te lo contratas y te das cuenta que a la hora de la operación o viceversa, Jorge, trabaja realmente con la información, pero es un flojo. Entonces tiene todo el conocimiento, pero no te sirvió, ¿no? Porque al final de cuentas es irresponsable, llega con aliento alcohólico, llega tarde, etcétera, ¿no? Entonces ese contrato te ayuda. Es correcto, porque si no te funciona, pues tú lo puedes... Termina el contrato, lo liquidas y no pasa más. Pero si tú le haces un contrato indeterminado desde el principio... O no le haces contrato. Que es lo mismo. Ajá. Entonces, tenemos que saber para qué contratamos a alguien. Porque también hay contratos por tiempo u obra determinada. Sí, entonces, sí, claro. Determinas desde un inicio cómo lo vas a contratar. Y si te funciona con el contrato de prueba, bueno, ya entonces le das su contrato definitivo. Oye, es todo un arte esto, Jorge, y al final, y qué bueno que, nos darás tus datos al final con el fin de poder también recibir una asesoría para saber, porque navegamos siempre en la ignorancia, y los que tenemos changarros, empresitas o empresas grandes, pues siempre nos dejamos llevar por la información de que un abogado o leí o vi en internet que procede de esta manera, ¿no? Creo que desde los fundamentos iniciales de decir, oye, el contrato está bien, en el contrato estipulas también las reglas de trabajo, el reglamento interno, o sea, todo eso que muchas veces damos por hecho. Por hecho, ¿no? O sea, ya te contraté, ahí hay una hojita y esa hojita que está pagada son las reglas y políticas de la empresa. Sí, pero nunca te las aceptó como tal el empleado. Así es. Pues fíjate que en la parte de la asesoría a las empresas, yo sí recomiendo, y nosotros lo hacemos a las empresas que asesoramos, es su reglamento interior, su código de ética y tratar que todos los empleados tengan su contrato y cumplir con los trabajadores en cuanto a los servicios de seguro social y el pago de sus prestaciones puntuales y todo, porque eso también es la parte que le toca al patrón cumplir. Creo que estás del lado también en el cual se tiene que hacer esta justicia para esta desigualdad que dices, ¿no? O sea, nosotros, o el servicio por lo que entiendo que tú brindas, nosotros como empresa tenemos que entender que es para cumplir en tiempo y forma
las obligaciones que tenemos como empleadores, pues. Entonces no es como que, oye, a ver, búscale, no le pagues, o cómo me resuelves este problema porque no lo metí al seguro social, porque no tiene un contrato. No es ser preventivo 100%. Esa es la parte, que tenemos que ser preventivos porque también en mi asesoría a las empresas es también prevenir que venga alguna revisión de las autoridades del trabajo. Ok. multar. No solamente irte al pleito, ¿no? Sino sí, dar la asesoría en el camino, que si te llega, ay, se me van las dependencias. la Secretaría del Trabajo y Previsión Social esa te hace una visita y te puede imponer una multa por seguridad, higiene o algo que no estés cumpliendo. Entonces, vaya, lo tenemos que tener visto desde antes. Es la parte que yo te decía, de que tenemos que tomar la prevención como una cultura. Y desgraciadamente venimos con la cultura del sistema anterior y es hasta que ya me demandó, entonces empiezo a buscar al abogado y le digo que no le tenía yo el contrato, o que tenía contrato indeterminado, o que lo corrí y ya fue un despido injustificado. Cuando lo que tenemos que prever es que si se va, el despido sea justificado. Porque pasan algunas prácticas que van en perjuicio del patrón, de las empresas. Y quizá no nos damos cuenta en corto plazo, pero a largo plazo le estamos causando también un daño a las empresas económico. Sí. Que el día de mañana te van a decir, oye, pues voy a quebrar o voy a cerrar. Y también se trata de que nosotros cuidemos a las empresas. Sí. Y desde luego cuidemos a los trabajadores, que reciban la parte proporcional que les corresponde, que reciban todos sus derechos. Es un tema de justicia, ¿no? Y como dices, derechos y obligaciones que se tienen que estipular y establecer bien desde el inicio. Jorge, hay mucha gente que tiene dudas y hay una mala práctica que se ha hecho desde antaño, que es la famosa: llegas y fírmame hojas en blanco, y con esas hojas en blanco yo como patrón digo, al día que lo quiera correr tengo hojas en blanco firmadas, y con eso, valga la palabra, me lo friego, o con eso no me va a demandar, o si me demanda yo tengo un as bajo la manga porque él me firmó hojas en blanco. Platícanos un poquito de tu experiencia en ese tema, Jorge. Bueno, todavía algunos abogados lo aconsejan, porque lo utilizan como si fuese una renuncia, y entonces el despido fue voluntario del trabajador, se quiso ir, entonces yo no lo despedí injustificadamente. ¿Qué pasa con eso? Quizá en el sistema anterior, quiero pensarlo, que lo utilizaban y les servía, les daba algún beneficio. Hoy no. Hoy tú sabes que con la tecnología y las herramientas que tenemos, eso no funciona. ¿Por qué? Porque a la hora que ya estás en el litigio, pues lo ofreces como una prueba y le vas a meter, tu contraparte te puede pedir que le hagan un peritaje. Y entonces va a salir que la tinta de la firma... Fue el día que entró a trabajar. Así es. Y que 2 años después que lo corriste, imprimiste la otra. Entonces, ya no sirve. Quien sigue vendiendo esa idea, pues está todavía en el sistema anterior. Sí. Y pues desde luego va a tener repercusiones. Claro, porque ya el juez ya se está dando cuenta que estás llevando evidencias falsificadas o falseadas o a modo, ¿no? Así es. Y entonces, eso ya es un puntito menos. Entonces, todavía hay gente que te dice, no, a mí me funcionan. No le funcionan porque no se han topado con alguien que verdaderamente las impugne. Y sí lo pueden hacer. Y creo que también les funciona por el tema psicológico, que el empleado dice, dejé hojas firmadas en blanco, ¿no? Claro. Y entonces eso automáticamente también te lleva a decir, bueno, ya no puedo hacer nada porque no voy a hacer que esa hoja en blanco que dejé firmada sea una carta poder, o no sabemos qué pudiera ser, ¿no? Mira, aquí la intención verdadera es que nosotros tenemos que tener una verdadera cultura de paz. Entonces, así como nosotros asesoramos a las empresas, en el caso mío yo he tenido que, cuando vamos a firmar los contratos con los trabajadores, yo les explico al trabajador que él puede, el día que decida no seguir laborando, podemos tener una terminación amigable. Entonces, imagínate que podemos calcularle sus prestaciones a los que tiene derecho cuando se termina la relación laboral, y como estamos de acuerdo, no estamos peleados, vamos al centro de conciliación laboral correspondiente, y entonces hacemos una cita para una ratificación de convenio, así se le llama. Entonces, con esa ratificación de convenio, nos dan una cita, llegamos a una conciliación, se dan cuenta que estamos de acuerdo, que no hay violaciones a
a sus derechos. Sí, a sus derechos, sí. Entonces, la firman y en ese momento se termina el problema. Ni siquiera tendríamos que ir a una conciliación. Esa es la parte más sencilla. Sí, pero tienes que estar preparado para eso. O sea, tuviste que tener a alguien que te asesorara para tener la documentación pertinente para que en el momento que llegue ese proceso tú tengas, ahora sí, legalmente las cartas bajo la manga, ¿no? Así es, porque además el trabajador debe de saber que para llegar a la conciliación no necesita un abogado. Muchas veces va acompañado de un abogado y el abogado entra como persona de confianza y les permiten, si tiene duda, que salga y le asesore, pero no lo necesita. ¿A qué me refiero con esto? Pues a veces le toca X cantidad al trabajador y de esa cantidad algunos le cobran el 30 y hasta el 40%. ¿Te refieres al abogado que lo asesora? Sí. Claro. Entonces, la etapa de conciliación es la considerada prejudicial. Entonces, ahí todavía no hay un litigio como tal. Entonces, el conciliador va a tratar de equilibrar esa parte. Ojo, yo te decía que la conciliación en materia laboral es obligatoria, pero no es obligatorio que tienes que aceptar el pago, vaya. Sí, claro, me imagino que también ahí es donde se ve que si te pones del lado de la empresa, y lo estaba pensando, porque si te pones del lado de la empresa, pues muchas veces te sale incluso más barato darle lo que por ley toca y un pequeño adicional a irte a un pleito, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos, no, vámonos al pleito, ahí me lo voy a fregar, ahí nos vamos a ir. O va a ser lo tan tedioso que ya nos dijiste que ya no puede ser así, para que al final termine desistiendo, ¿no? Alguna de las partes. Es. De hecho, lo que tú dices, darle un poco más para la ley o para los centros de conciliación es como darle una gratificación. Así se considera incluso. Y esa parte, pues cuando es en la conciliación, pues la recibe el trabajador y si recibe lo justo, insisto, ahí termina. Hay formas de terminar la conciliación o la etapa de conciliación. Una es con un convenio, que sería el favorable, donde ya le pagas a tu trabajador y todos felices y contentos. La otra es no conciliamos, no acordamos y te dan a ti una constancia de no conciliación. Esa constancia de no conciliación es un requisito indispensable para el pleito. Que acompaña a la demanda. Si tú cuando vas a demandar al patrón llevas solamente la demanda, no te la reciben. Si no va primero acompañada, te tuviste que haber puesto de acuerdo en una junta de conciliación con tu empleador. Que o no tu llegaste patrón. a ningún acuerdo. Entonces, ahí te reciben la demanda. La otra es que se archive por falta de interés de las partes. Y la última es que sea un conflicto competencial, que es que el centro de conciliación local diga, no es materia local, es materia federal. Entonces, ahí se van a ese tipo. Oye, Jorge, ya platicamos sobre qué se debe hacer al inicio, ya nos explicaste muy claramente qué se debe hacer al final, pero en el transcurso del tiempo, pues hay muchas cosas, conflictos, actas administrativas, malas prácticas, y me refiero a actas administrativas que creo que es lo que todo mundo habla hoy, que oye, no llegó, levántale un acta administrativa. ¿Qué peso tienen? ¿Cuándo las puedo utilizar? Yo te estoy haciendo examen, creo que también de esto. ¿Cuándo las puedo utilizar? ¿Realmente sirven, güey? O sea, platícanos de eso porque creo que ya entendiendo el inicio y el final, también tenemos que curarnos durante el tiempo, ¿no? Ante las faltas o conflictos laborales que pudieran existir entre ambas partes. Bueno, ya que mencionas las actas como tal, no están reguladas por la ley del trabajo en que tengan o no que ser de alguna forma. Sin embargo, estas actas, si se hacen bien hechas, se le pone nombre completo, hechos, se hace una narrativa y se le da la oportunidad al trabajador para que también se expresen ellas, tienen éxito. Por ejemplo, un trabajador que falta más de 3 días en un mes sin permiso y sin que lo justifique, con 3 actas o con actas por los días que faltó, tú puedes rescindirle del trabajo. ¿Y tú te vas a la Junta de Conciliación? ¿Qué procede ahí? No, ya no es Junta de Conciliación. Tú ya vas al Centro de Conciliación. Al Centro de Conciliación a decirle, oye, este muchacho faltó o esta muchacha faltó 3 días, aquí están sus actas donde no se presentó, dámele de baja. Primero le tienes que notificar como patrón, le notificas al trabajador su rescisión laboral. Si no la firma, se hace un... No, y si no llega, porque ya te dejó la chamba tirada, ¿no? Sí.
te vas a los tribunales laborales, solicitas se llama procedimiento paraprocesal, y entonces ellos le hacen esa notificación al trabajador en el último domicilio que tuviste, porque eso nos garantiza tener una rescisión o un despido justificado. Sí, claro. Hay una variante que cuesta mucho, pero entenderlo quizá, pero una cosa es que se vaya con despido justificado y otra con injustificado. Claro, que tiene que ver en el tema de la liquidación, ¿no? La liquidación o incluso la reincorporación al trabajo. Ah, ok, es cierto. Es cierto, porque muchas veces yo he sabido de historias y tristemente estas historias pasan antes de 2019 de, oye, pues ahí está tu chamba, güey. No regresas porque no quieres, ¿no? Sí, ¿no? Y es parte también del tema de no es un despido injustificado, más bien dicho, tu trabajo te está esperando, ¿no? Sí, la reinstalación laboral solamente cuando son puestos de confianza, tú dices, no se la puedo dar, no se la quiero dar porque yo ya le perdí la confianza. Y entonces ahí ya no estás obligado a darla. Ah, ok, claro. Sí. Pero en general, sí es un... Por eso yo te insisto en que la prevención desde la contratación venga muy armado todo para que no tengas ningún problema. Y yo no sé si eso me va a contestar la siguiente pregunta, que creo que todos los que tienen negocio la piensan. Llega José David, me voy a poner yo como ejemplo. Llega José David, me contratan para trabajar. Y mi madre tiene una frase que dice que escoba nueva siempre barre bien, ¿no? Y creo que no es una frase de ella, pero siempre nos la dice. Y escoba nueva barre bien y los primeros meses bien. Y luego el José David empieza a echar la flojera. Ya no quiere estar, Jorge, porque ya no quiere trabajar, pero sabe que si él renuncia voluntariamente, no le toca la misma cantidad que si lo corren. Entonces, es jugar a... Yo hago como que me pagan, tú haces como que trabajas y eso. Este tema termina entrando dentro de un conflicto, ¿no? Hay resolución, hay caminos. Yo sé que es también complejo, pero creo que... Y te digo, tal vez me lo conteste antes desde la concepción de la relación laboral, ¿no? Sí, mira... por eso te decía de los contratos de prueba. El contrato de prueba empieza de 30 días y lo puedes prorrogar hasta 180, pero en los primeros 30 días, como dices tú, va a estar barriendo muy bien. Sí. Pero después y más sabiendo que tiene un contrato de 30 días, perdón, Jorge. O sea, oye, espérame, me están probando 30 días, esos 30 días voy a ser el empleado del mes, ¿no? Sí. Pues mira, se tiene que trabajar también mucho en la parte humana. Tiene que haber pláticas, tiene que haber capacitación, tiene que haber motivación, pero también es cierto, no están exentos los patrones de tener estos trabajadores que son una práctica también desleal, de que están entrando para que en un futuro tú los tengas que indemnizar liquidándolos y todo. Así es. Es una práctica común, sí hay, entonces tú tienes que cuidar desde la contratación. Porque si yo voy a contratar a José David, bueno, ¿cuáles son tus referencias? Y darnos a la tarea de hablar a esas referencias. Que no haya estado haciendo esas prácticas con anterioridad, ¿no? Sí, porque ya me preguntaba algún empresario, oye, ¿y yo puedo preguntarle al centro de conciliación con qué frecuencia José David Portales llega a liquidar con alguien? No se puede. Porque aunque sí tienen la información, es una información reservada, es una información delicada. Y que creo que generaría incluso esa discriminación, ¿no? Claro. Porque va a decir, oye, espérame, yo tuve un problema con este patrón, pero eso, el problema fue... y puede ponerlo de ambas partes, que él me corrió, o X o Y, ¿no? Creo que qué bueno que protegen esa información. Sí la protegen. Entonces, no lo puedes hacer. Pero entonces, yo lo que creo que se puede hacer y es lo que yo he ofertado a mis clientes, pues es esa parte, ¿no? Vamos a cuidar la contratación. Y creo que ahí también estableces cuál es la manera de trabajar. Y si no cumples la manera de trabajar, procede un acto administrativo, procede llamados de atención. ¿Cómo justificas eso también, Jorge? Procede de acuerdo como esté también en el reglamento de la empresa. Entonces tiene que cumplir con lo que lo contrataste y tiene que cumplir con los establecidos en la empresa. Yo contrato un vendedor y resulta ser que se va a la esquina y lo que hace todo es menos vender, ¿no? Entonces, oye, no me estás cumpliendo con tu labor ni con tus indicadores, KPIs, le llaman algunas empresas, que no me estás cumpliendo con eso. Eso puede dar pie a que yo te liquide. Bueno, no quiero usar la palabra liquidación, pero sí a rescindir tu contrato porque no lo estás cumpliendo. Así es. Y eso nos ayuda muchísimo. Sí, nos ayuda muchísimo porque también yo creo que es válido
que también le generemos al trabajador unas condiciones de trabajo que sean conformes a derecho, que sean, y le generemos una estabilidad. La empresa creo que se beneficia de tener trabajadores que estén mucho tiempo. A la empresa, las rotaciones laborales yo considero que a ninguna empresa le benefician. No, tú capacitas a alguien y ese alguien le dice conocimiento y se lleva conocimiento incluso de números de la empresa. Claro. Hay empresas que son como más, por sus giros quizá, son más reincidentes en el trabajo de la rotación laboral. Sin embargo, yo estoy convencido que se puede trabajar en mejoras para que esa tasa de rotación laboral disminuya. No es posible que sea tanto. Claro, entiendes que hay empresas que contratan, por ejemplo, una empresa de seguridad privada, le cae un contrato importante, entonces contrata 30 personas. Pero luego pierde otro contrato y tienes que, oye, no puedo mantenerlos. Creo que son empresas que al final de cuentas están sobre procesos laborales determinados de tiempo, ¿no? O sea, son 6 meses, 1 año, y tristemente, y por eso creo que también vale la pena lo que decías, ¿no? Yo hago el contrato por ese tiempo que yo tengo de labor, ¿no? Entonces, creo que por ahí. Jorge, ¿cuál es el mejor camino para un despido? Y me refiero a un despido justificado. O sea, yo como empresa X, Y, Z, ya no me interesa qué tal colaborador esté conmigo. ¿Cuál es la mejor práctica para este despido? O sea, ¿cómo funciona todo ese tema de liquidación? Porque también es algo que algunos empresarios tenemos muchas dudas, ¿no? De incluso de no saber calcular. Y digo, no nos vamos a poner a calcular exactamente aquí, pero danos una noción, ¿no? Danos más o menos cómo funciona. Mira, el despido justificado es porque la ley del trabajo prevé situaciones en las que lo hace responsable al trabajador del despido y hay otro artículo que hace responsable al patrón. Entonces, por ejemplo, si un empleado, lo que te decía hace rato, falta más de 3 veces en un mes sin que justifique esas inasistencias, lo puedes rescindir sin responsabilidad para el patrón. Y así por el estilo. Hay otras. Si llega con aliento alcohólico, si está bajo efectos de alguna droga y no te manifestó a ti como patrón que es por una cuestión médica y no te lo acredita, porque igual puede ser un conductor u operador de maquinaria. Son muchas las fracciones que la ley contempla en cuanto a eso. Y también del lado del trabajador, pues en beneficio de él es que el trabajador dice, no, es que es injustificado porque no había justificación y de plano me dijo adiós. O si el patrón lo agredió, si el patrón agredió a alguien de su familia, cualquier situación de ese tipo. Entonces ya cuando llegas a ese punto, cuando lo vas a liquidar, tienes que hacer el cálculo de sus derechos irrenunciables en cuanto a aguinaldo, en cuanto a prima vacacional, en cuanto a su pago de vacaciones. Y bueno, si tuviera más de 15 años de laborar con la empresa, tiene que tener también una prima de antigüedad, que también se calcula. Okay. Y si el despido fuera injustificado, tienes que darle 90 días de salario. Ese es nuevo, eso es bueno. Esa es la más esa es la pesada. clave, ¿no? Siempre decimos, si yo quiero correr a alguien, son 3 meses que me cuesta, más todos los aguinaldo, primo vacacional y todo lo más que dijiste, ¿no? Que termina siendo eso de ley. es muy claro. Por ejemplo, todas estas prestaciones se tienen que calcular por día trabajado. Entonces, trabajó 200 días, vas a calcular sobre 200 días. Su proporcional. Porque también hay gente que dice, no, es que ¿por qué le voy a pagar aguinaldo si nomás trabajó 2 meses? Le tienes que pagar, cuando lo liquidas, su proporcional de aguinaldo de 2 meses. Oye, tocaste un temazo. Este video sale ahorita en diciembre y es el aguinaldo. Todo el mundo lo espera, algunos ya lo debemos. Pero platícanos, ¿cómo se calcula el aguinaldo? ¿Cuándo es mi fecha límite para recibir el aguinaldo? ¿Me pueden dar más aguinaldo si quieren? ¿Me pueden dar menos? ¿Me lo pueden dar a pagos? ¿Qué pasa ahí con el aguinaldo, por ejemplo? Mira, el aguinaldo es un derecho irrenunciable del trabajador. El aguinaldo se debe de pagar antes del día 20 de diciembre. Y como mínimo son 15 días de salario.
del salario del trabajador. Sí trabajó el año, ¿no? Por lo que tú decías, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, Si no, trabajó el año completo, son mínimo 15 días. ¿Puede ser más? Sí. Algunos trabajadores, algunos trabajadores acordaron con la empresa o la empresa ya tiene acuerdos con ellos de que les pagan 30, 40 días, depende, ¿no? Sí, pero el mínimo son 15. El mínimo son 15 días, son derechos irrenunciables, tienen que hacer sus cálculos muy bien hechos y pues ya, como bien dices, estamos a unos días de que ese término llegue a su fin. Ajá. Entonces, antes del día 20 tiene que estar el cubierto. 100%. No es como que te di un poquito ahorita y el otro mes está completo. Así es. Algunas veces me han preguntado que por qué en algunas etapas te dan una parte de tu aguinaldo en esta fecha, cumpliendo con la fecha antes del 20 de diciembre, y por qué te dan otra parte en enero. Uh-huh. Entonces, a veces son acuerdos de las empresas con los trabajadores. También lo hacía gobierno en muchas ocasiones. Sí, por eso te lo pregunto. Gobierno era una de las prácticas. Bueno, ¿por qué lo puede hacer? Porque con lo que te pagan en diciembre cumplen con el mínimo de los 15 días. Por eso lo pueden hacer. No hay manera de saltarse los 15 días antes del 20 No de existe diciembre. manera no existe manera de que no cumplas con eso. Ahora, siguiente reel, porque ya son cortos, Jorge. Yo soy empleado, llegó el 21 de diciembre y mi patrón me dice, oye, espérame, ¿qué hago? ¿A quién acudo? ¿Demando? ¿Cómo funciona? No quiero dejar mi chamba, simplemente estoy exigiendo mi derecho de que me hayan pagado mi aguinaldo en tiempo y forma. Bueno, puede recurrir a las instancias de materia laboral para poner una queja y le hacen una inspección al patrón, a la empresa. Sí, pero no lo van a correr, o sea, la intención es, oye, no me han pagado, decía, ¿no? O sea, no me han pagado y no por eso voy a salir corriendo de mi trabajo, ¿no? Sobre todo creo que también las condiciones económicas, y no me quiero meter a temas de política económica como tal, pero sí está dificultando mucho. Antes, Jorge, para las fechas del 15 mucha gente ya tenía pagado el aguinaldo. Ahorita estás viendo que las empresas están llegando al límite para pagar las fechas. El gobierno no se diga, para estatales como Pemex, que todavía no han pagado aguinaldo. Ese es otro tema que está a punto de estallar. Que está a punto de estallar, ¿no? Que al final de cuentas tú dices, oye, ya están llegando las fechas y antes el gobierno, desde los primeros días de diciembre, a los burócratas, para no decir gobierno, ya tenían pagado el aguinaldo, ¿no? Ya tenían pagadas todas sus prestaciones, efectivamente. Sí. Pues bueno, ya saben, 15 días como mínimo el año. No es que si yo trabajé 20 años me toca más, o sea, es... No, porque se supone que cada año te pagaron tu aguinaldo. Así es, y no es como que si llevo 5 años me debe tocar más. Tu aguinaldo son 15 días sobre tus 365 días laborados y tienen límite el 20 de diciembre para que tu patrón te lo pague. Es correcto. Siempre tiene que ser en efectivo. Bueno, en transferencias, digo, no es como que te doy un pollo, un pago y con eso tómalo como pago del aguinaldo. Es como el salario tiene que ser cubierto en efectivo. Sí. Y vaya, por efectivo también, transferencia. Exacto, cualquier medio bancario, Ajá, válido, pero no le puedo dar un vale, no le puedo dar... Un pollo, no. una gallina y órale, con eso cóbrate, ¿no? Eso ya sería parte de lo que es un salario integrado. Uh-huh. El salario integrado, que es su sueldo, que es el pago, y quizá mes con mes le dan vales de despensa o le dan alguna otra prestación, o ahorita en diciembre a veces le dan un pavo, un pollo o algo al trabajador. Sí, pero es una gratificación muy por afuera de los 15 días de los que platicábamos. Así ¿no? es. Oye, Jorge, creo que da para mucho más. Da para mucho más todavía este tema. Creo que los principales temas que es desde el tema de la contratación, desde el tema del finiquito, ya sea que, como tú nos los comentaste, sea voluntario o sea injustificado o depende de las situaciones, es llegar a una conciliación, que para mí eso es algo nuevo. Oye, ya hay un mecanismo intermedio antes de irme con jueces donde yo puedo solucionar esto e intentar también decirle a mi abogado o a la empresa en la cual, por ejemplo, tú representas, decirle, oye, resuélveme eso ahí, yo no quiero que esto se vaya para otro lado, ¿no? Sí, esa es la intención, resolverlo en la conciliación. Como te decía, el trabajador no requiere para la conciliación un abogado. Si no concilia, sí necesita un abogado porque es el que va a hacer la demanda y lo va a representar en el litigio ante los tribunales laborales. Pero sí tiene alguien que lo defiende ahí, que es el conciliador, aunque no lleve abogado. O sea, que esté intentando igualar y que le hace saber cuáles son sus derechos.
Sí, porque aparte muchas veces el empleado está mal asesorado. Y dice, ¿que a ti te toca tanto? No, papá. O sea, tú puedes venir a decir que me tocan 50. Sí, y a veces quieren algo desproporcionado, pero y es cuando... por ley te toca 20. Entonces tú llegas a la conciliación y dices, esto es 20, pero te voy a dar 5 por gratificación. No, yo quiero 50, pero es que ni por ley te tocan. O sea, sí. Y ahí es donde el conciliador le hace llegar esta información. Así también, ¿no? Y muchas veces dicen, no concilio, me voy a ir al litigio. Entonces se van al litigio. Y en el litigio ya llevan abogado, porque ahí sí lo necesitan. Y empiezan a hacer este litigio donde todas las actas, todas las cosas que se hicieron en la prevención, tienes que probarlas en juicio. No es nada más y porque que tal vez salga perjudicado en vez de haberse arreglado en ese momento, ¿no? Mira, ¿de dónde va a salir el perjuicio? El perjuicio es de que, por ejemplo, dependiendo del monto que vaya a cobrar, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar honorarios. Que es un porcentaje que me decías que les quitan el 30 o 40%, sí. Y salga más perjudicado de haber aceptado lo que le daban al principio. Sí, porque tal vez, o va a sacar lo mismo y simplemente se va a llevar más tiempo. Y te digo también algo, Jorge, tal vez incluso hasta manchado. Porque una nueva empresa no se quiere meter con gente que ha tenido problemas laborales. Y sé que es discriminación y todo, pero también es un tema de percepción. Dice, oye, espérame, este muchacho lleva 2, 3 demandas laborales, a cuando, oye, este muchacho sí ha tenido problemas con 2, 3 empresas, pero ha solucionado en conciliación y ahí se ha acabado el problema. No es una persona problemática, valga la redundancia, ¿no? Entonces creo que tu trabajo de intentar o de ver todas las maneras de solucionarlo en esa conciliación, creo que es una de las ventajas competitivas que tiene tu empresa, ¿no? Sí, de hecho, en esta asesoría con empresas me he encontrado con gente que dice, no, es que la amiga de una amiga, ya sabes, me pidió que si le daba trabajo a su hija, y su hija tenía 17 años o 16, y le pregunté, ¿y tenías permiso para contratarla? No. Le dije, oye, es que puedes tener problemas. Sí. Porque puedes generar problemas porque por un acto de buena fe de tu parte, así es, puedes tener un problema. Entonces, todo eso, el abogado es el que te debe decir si lo puedes hacer, no lo puedes hacer o cómo lo debes hacer. Jorge, para ir cerrando también, yo tengo un empleado, al empleado me lo topo robando, que es lo tradicional en tiendas de conveniencia, esto y el otro. ¿Qué procede? ¿Cómo hace? Habla a la policía, mete una demanda, no lo dejo ir, tiene que ser en fragancia. ¿Cómo funciona eso también? Bueno, se tiene que probar. Sí. Si tú lo puedes probar, puedes hacer el despido justificado y en ese momento... sin necesidad de tenerle que pagar los 3 meses de liquidación, exacto, etcétera, ¿no? O sea, incluso es que el hecho de que tú puedas probar que es justificado o no, pues es también saber o prevenir si le vas a pagar la indemnización constitucional, que son esos 90 días de salario. Si el despido es justificado, no se los vas a pagar. Ya. Y obviamente estas son herramientas de que agarré al ladrón, que me estaba cacheteando al mudo en la caja. O llegó con aliento alcohólico. Sí, claro. O tal vez manejaba información confidencial de la empresa y él la ventila, la filtró, claro, y se le puede comprobar. Ese es otro motivo de despido justificado. Que es muy común también eso, Jorge. La verdad que la confidencialidad de la información, ahí luego andan diciendo, sí, mi patrón vende tanto, cobra tanto, y eso son problemas que no son datos o informaciones que generan problemas y que nunca debieron de haber salido de la empresa, ¿no? Al final, como te decía, todo esto va encaminado a hacer terminaciones pacíficas. Sí. Y que se le pague lo que se tiene que pagar y que el trabajador también conozca el proceso para que no sea sorprendido. Y ojo, los empresarios, los patrones deben de conocer esta información, sí, porque luego que ellos son los tomadores de decisiones, no la conocen. Sí, por eso te invitamos, porque la gente tiene que saber, y de ambas partes, ¿no? Digo, a ti te toca mucho el tema de asesoría de empresas, pero en esta plática también nos dices, oye, ¿cuáles son también los derechos y obligaciones de los empleados? Y que no te puedes pasar de listo, ¿no? O sea, tienes que entender que tienes que firmar un contrato, que lo que dijimos de los en blanco no sirve absolutamente para nada, que tienes que delimitar también los tiempos de tu contrato. Digo, nos diste muchísima información, y para saber más de ti, Jorge, ¿dónde podemos localizar datos de tu empresa, información? Danos si tienes Facebook, Instagram, TikTok. El OnlyFans no, güey, porque ese no lo podemos poner, pero... Bueno, pues con mi nombre, Jorge Alberto Mesa Sánchez, en redes sociales como Facebook e Instagram, y Mesa Sánchez Corporativo Jurídico en Facebook
y en mi teléfono 9933 18 46 61. Perfecto, Jorge, pues la verdad que muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Algún mensaje que le quieras dar a empleadores o empleados para que abran el ojo, como lo dicen siempre, y estén al tanto, ¿no? Bueno, pues que estamos a la orden si necesitan cualquier asesoría. Estamos ubicados en calle 3, número 101, en la colonia Rovirosa, aquí en Villahermosa, y verdaderamente va a ser un gusto poder asesorarlos porque, insisto, la intención es fomentar la cultura de paz y que podamos verdaderamente tener soluciones amigables en todos los temas que tenemos laborales. Pues ya saben, el 20 de diciembre le tienen que pagar su aguinaldo. Ya sabe, firme contrato. Tanto empresa como empleado, protéjase. Creo que el valor y la necesidad que muchas veces tenemos por ir a buscar un empleo o por buscar empleados nos orilla a hacer las cosas rápidas, expeditas, sin documentarlas, sin hacerle entender bien cuáles son los derechos y obligaciones que tiene cada uno, y es por eso que nos dimos a la tarea de traer al doctor Jorge Alberto Mesa, que su empresa es Mesa Sánchez Corporativo Jurídico, que nos venga a dar esta información y usted tenga herramientas y sobre todo, como siempre digo en este programa, se vaya con un conocimiento. No olvide, si tiene dudas, aquí pónganos en los comentarios y nosotros arrobamos al doctor Jorge Mesa para que él también les pueda contestar o lo mandamos directamente a su página. Yo estoy seguro que él también va a estar pendiente de todas las dudas que ustedes tengan y es una persona que estoy seguro que también inicialmente sin ningún costo les contestará y obviamente si ya necesitan otra asesoría, pues ya recurren a su empresa. Muchas gracias, no olviden darle me gusta, compartir, comentar, dudas y todo aquí y este fue un capítulo más de Media Palabra. Muchas gracias.